Hola, mi nombre es Scarlett Fernanda y les voy a hablar acerca de algunas enfermedades genéticas sistémicas que debe conocer el odontólogo. La primera enfermedad que vamos a abordar es el síndrome de Gardner. Este síndrome es de herencia autosómica dominante y que conlleva una mutación en el gen de la vía de señalización del regulador del gen de la poliposis coliadenomatosa, que se localiza en el brazo largo del cromosoma 5, del cual podemos encontrar una prevalencia de 1 por cada 8.000 nacidos vivos. ¿Qué es? Bueno, para empezar, la poliposis adenomatosa familiar es una enfermedad genética, es poco frecuente y se caracteriza por la presencia de más de 100 pólipos en el colon y el recto, y comúnmente se asocia a manifestaciones clínicas extracolónicas. El síndrome de Gardner se caracteriza por la asociación de pólipos colorectales, quistes epidérmicos cutáneos y osteomas mandibulares y de huesos largos, y se considera que el síndrome de Gardner es una variante fenotípica de la poliposis adenomatosa familiar. Este síndrome fue descrito por Gardner en una familia de Utah con poliposis intestinal, el cual parecía ser un factor predisponente para el carcinoma de colon y recto. Los miembros de la familia que también fueron afectados desarrollaron pólipos intestinales, osteomas, fibromas y quistes sebáceos, y también se llegaron a notificar tumores desmoides, anomalías dentales, carcinoma de tiroides y de la ampolla de Vater, que estas se encuentran en el lugar donde el conducto biliar y el conducto pancreático se unen y se vacían en el intestino delgado. La poliposis adenomatosa familiar se caracteriza por el desarrollo generalmente durante la segunda y tercera década de la vida de múltiples pólipos adenomatosos en el colon y en el recto. Y estos pólipos tienen un riesgo elevado de transformarse en malignos y pues esto suele ocurrir en la década tercera y cuarta de la vida. En las características clínicas podemos encontrar en el cráneo osteomas. Estos son tumores benignos y que van a estar constituidos por tejido óseo maduro y bien diferenciado. Estos son de lento crecimiento que pueden desarrollarse en los huesos de todo el cuerpo, aunque con mayor frecuencia en los huesos de la cara y del cráneo. En personas con síndrome de Gardner se presentan especialmente en el ángulo mandibular, pero también podemos encontrar en las extremidades osteomas endoóseos y exoóseos, y la lesión puede suceder en más de un hueso o con más de un osteoma en un único hueso. Clínicamente, el osteoma periférico suele ser asintomático, pero puede producir tumefacción y causar una asimetría como se muestra en la imagen superior izquierda. Y desde un punto de vista radiográfico, la lesión se define como una radiopacidad bien circunscrita. Aquí aproximadamente el 50% de los casos presentes van a tener 3 o más osteomas en los maxilares y además en otras localizaciones. En los ojos, el 75% de las personas que lo padecen presentarán hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina. Esta se detecta con facilidad mediante oftalmoscopía, pero como no es normal que se presenten este tipo de lesiones, su detección junto con algunos datos clínicos, pues deben hacernos pensar en la posibilidad de un síndrome de Gardner, y con una incidencia del 17% pueden encontrarse odontomas, dientes supernumerarios y dientes impactados. La mayoría de los individuos tienen una historia familiar de la patología, pero hasta un 30% de los pacientes pueden presentar una mutación de novo. Los pólipos suelen desarrollarse con posterioridad de los osteomas, y pues el síndrome de Gardner se asocia con la presencia de pólipos en cualquier tramo del tubo digestivo, que a su vez, pues como lo comentábamos, podían malignizarse. También se observan fibromas uterinos, que son tumores no cancerosos, y fibromatosis en tejidos blandos, como lo es la fibrosis mamaria. En promedio, el número de quistes es de 4, pero algunos desarrollan 20 o más. Los quistes se observan con mayor frecuencia en la cara, el cuero cabelludo, los brazos y las piernas, y también suelen aparecer antes de la pubertad y de que se manifieste la poliposis intestinal. Las principales neoplasias que podrían desencadenarse son principalmente el carcinoma de colon y el gástrico, así como el suprarrenal o de tiroides, y el fibrosarcoma. Este es definido por la OMS como un tumor que es maligno y se caracteriza por la presencia de haces entrelazados de fibras colágenas y por la ausencia de otro tipo de estructuras histológicas, tales como el hueso o el cartílago. El siguiente a presentar es el síndrome de Gorlin-Goltz, que es de herencia autosómica dominante y este es causado por la mutación del gen PATCH1 o PATCH2. En el PATCH1 está localizado en el cromosoma 9 o en el PATCH2 en el cromosoma 1.
Los carcinomas vasocelulares que aparecen en estos pacientes suelen ser múltiples, de aspecto clínico polimórfico y sin predilección por el sexo. Estos se detectan a veces a edades precoces de la vida y afectan incluso a zonas que no están expuestas a la luz solar. Muestran un comportamiento clínico variable y en ocasiones pueden ser muy agresivos, sobre todo a nivel facial. En cuanto a la historia, existe evidencia del síndrome de Gorlin desde el año 1000 a.C. Esto por los hallazgos que se habían visto en una momia egipcia de esa época. En 1960, Gorlin y Goltz inicialmente describieron la tríada que caracteriza el síndrome, las cuales son las múltiples epiteliomas nevoides de células basales, los quistes mandibulares y las costillas bífidas. Las características que podemos encontrar son en la cara, facies anchas, abombamiento frontal y biparietal, un prognatismo mandibular leve y de las principales características que son los queratoquistes odontogénicos de los maxilares. Y algunos autores pues describen labio o paladar hendido. Los pacientes aquí pueden presentar hipertelorismo y entre el 10 y 25% de los pacientes sufre diversos problemas oculares como el estrabismo, como fibras nerviosas retinianas mielinizadas, quistes epiteliales subconjuntivales, o loboma de iris, que este es un defecto del ojo que se describe como un orificio, fisura o hendidura, o el glaucoma, que es una enfermedad que daña el nervio óptico del ojo y que generalmente se va a producir cuando se acumula el fluido en la parte delantera del ojo. También se han descrito casos en donde los pacientes presentan fibromas cardíacos o quistes pulmonares congénitos. Otra característica principal pues son las costillas bífidas, en las que el arco anterior de una costilla va a estar duplicado y también se pueden encontrar costillas hipoplásicas o costillas sinostóticas. Estas pues son las costillas que van a estar fusionadas. Se han descrito algunos casos en donde se encuentran fibromas o carcinomas de ovario, así como a nivel esquelético los pacientes presentan escoliosis, hiposis o vértebras cervicales anormales. Y en la piel pues podemos encontrar otra de las características principales, que son los nevos de células basales. Y un nevo pues es una proliferación de distintos tipos de células en la piel, por lo que también puede presentarse carcinoma de células basales y neurológicamente el retraso mental es muy poco común, pero podrían encontrarse calcificaciones de la hoz del cerebro o meduloblastomas. Y por último, presenta una prevalencia de 1 en 60,000 y aproximadamente el 40% representan una mutación de novo. Ahora veremos la porfiria congénita. La porfiria congénita eritropoyética es causada por una mutación en el gen de la sintasa de uroporfirinógeno 3. Las porfirias son enfermedades causadas por defectos en la síntesis de hemo, que dan como resultado la acumulación y el aumento de la excreción de porfirinas o precursores de porfirina. Se clasifican en eritropoyéticos o hepáticos, dependiendo de si la deficiencia enzimática ocurre en los glóbulos rojos o en el hígado. Los individuos presentan baja estatura y en los ojos puede observarse conjuntivitis y cicatrices corneales. En la boca los dientes se presentan teñidos de rojo, lo cual recibe el nombre de eritrodoncia. Y en el tracto biliar se presentan cálculos biliares ricos en porfirina y un agrandamiento del vaso. También esto se le conoce como esplenomegalia. A nivel esquelético se han informado casos con osteólisis, que es el proceso de destrucción del tejido óseo, y osteopenia, que es una condición del hueso donde está más inferior la densidad mineral del hueso que lo normal. Y en la columna vertebral, una compresión o colapso vertebral, fracturas patológicas y en manos contracturas de los dedos. En la piel se observa fotosensibilidad, que es una reacción cutánea patológica a la luz, y esta es generalmente a la radiación ultravioleta, que se manifiesta como una quemadura solar o erupción, ampollas, cicatrices e hiper o hipopigmentación. En el cabello se presenta alopecia, así como pérdida de pestañas y cejas, y hematológicamente presentan anemia hemolítica. Esto va a ocurrir cuando los glóbulos rojos se degradan más deprisa de lo que el cuerpo puede fabricar, y trombocitopenia, que es una afección en la que el organismo cuenta con pocas plaquetas.
En las anomalías que se encuentran en el laboratorio, la uroporfirina 1 y coproporfirina 1 se encuentran en plasma. Se van a encontrar en el plasma, en glóbulos rojos, en orina y heces. Y se va a observar deficiencia de uroporfirinógeno 3 con sintasa en sangre y fibroblastos, así como presencia de orina rosada. Su prevalencia se estima de un individuo entre cada 2 a 3 millones y la enfermedad puede afectar a hombres y mujeres por igual. Ahora hablaremos de la hipofosfatemia. La hipofosfatemia familiar o raquitismo hipofosfatémico resistente a vitamina D, este es de herencia dominante ligada a X y es causado por una mutación en el gen de la endopeptidasa reguladora de fosfato en el brazo corto del cromosoma X. Fue descrita por primera vez en 1937 por Albright y colaboradores, quienes se dieron cuenta que los pacientes afectados por esta enfermedad no respondían al tratamiento usual con vitamina D, siendo esta última indispensable en la mineralización de la matriz ósea sintetizada por los osteoblastos. Suele empezar causando anomalías en el primer año de vida y pueden ser tan leves que no produzcan síntomas notables o tan graves que causen arqueamiento de las piernas y otras deformaciones óseas, así como también dolor en los huesos y articular y un crecimiento insuficiente de los huesos junto con una baja estatura. El crecimiento óseo excesivo en la zona donde los músculos se anclan a los huesos puede limitar el movimiento de las articulaciones en cuestión. Entonces, pues los pacientes presentan un retraso de crecimiento y baja estatura, así como una prominencia frontal. También se ha informado pérdida de audición en algunos adultos con enfermedad grave y en los riñones pérdida de fosfato. En los dientes presentan hipomineralización del esmalte, defecto en la maduración de la dentina, cámaras pulpares agrandadas y abscesos dentales recurrentes. El raquitismo se hace presente en niños. Este es el ablandamiento y debilitamiento de sus huesos, generalmente debido a una deficiencia extrema y prolongada de vitamina D. Osteoartritis y osteomalacia en adultos, que este es un síndrome que se va a caracterizar igual por el reblandecimiento de los huesos debido a la pérdida de sales calcáreas y es causado por una carencia de vitamina D. Así como también refieren dolor articular y óseo y pues también por una calcificación de éntesis, que es la región donde un tendón, ligamento, cápsula articular o fascia muscular se van a unir al hueso y suele ser más común igualmente en adultos. En cuanto a las anomalías de laboratorio, se observa hipofosfatemia, fosfatasa alcalina sérica elevada, hormona paratiroidea sérica aumentada y los niveles de calcio sérico normal, así como la 1,25 hidroxivitamina D3 sérica de normal a baja. Y su prevalencia es de aproximadamente 5 de cada 100.000. Ahora comentaremos acerca del síndrome de Marfan, que este es un síndrome de herencia autosómica dominante y es causado por una mutación en el gen de la fibrilina 1 en el brazo largo del cromosoma 15. Es un trastorno hereditario que afecta el tejido conjuntivo y afecta frecuentemente al corazón, los ojos, los vasos sanguíneos y el esqueleto. Y las personas con este síndrome generalmente son altas y delgadas y tienen brazos, piernas y dedos de los pies y manos desproporcionadamente largos. El daño causado por el síndrome pues puede ser leve o intenso, y si la aorta se ve afectada, la enfermedad puede poner en peligro la vida. Marfan en 1896 describió por primera vez las características esqueléticas de este trastorno en una niña de 5 años y se refirió a la afección como dolicostenomelia, que hace referencia a las extremidades largas y delgadas. La longitud promedio al nacer en mujeres va de 52,5 centímetros y en hombres de 53 centímetros. La altura media en la adultez en mujeres es de 175,4 más menos 8 centímetros y en hombres de 191,3 más menos 9 centímetros. Los individuos son dolicefálicos, con cara alargada y estrecha, y presentan hipoplasia malar, micrognatia y retrognatia y un paladar de arco alto y estrecho, así como dientes apiñados, por lo mismo. En los ojos, lo más común es encontrar miopía extrema, desprendimiento de la retina, hipoplasia de iris,
un glaucoma temprano, cataratas tempranas y fisuras palpebrales. En el corazón se encuentran principalmente soplos, así como también se han descrito casos con regurgitación aórtica o mitral, en donde las válvulas no cierran herméticamente, insuficiencia cardíaca congestiva, prolapso de la válvula tricuspide y en ocasiones calcificación prematura del anillo mitral. En el pecho se puede observar pectus excavatum, o también conocido como pecho hundido, o pecho carinatum, que es una malformación genética en el pecho donde la pared torácica va a sobresalir hacia afuera. Y en algunos casos se observa enfisema pulmonar, en su forma más grave, que se produce en el tejido de los pulmones y que este se debe a la dilatación de los alvéolos o a la destrucción de sus paredes, neumotórax o ampollas pulmonares. En las manos se presenta la aracnodactilia y en los pies el pie plano, así como también se observan largos y estrechos o con una deformidad cava del pie, dedos en martillo y rotación medial del malleolo medial. En la piel se observan estrías y una disminución de la grasa subcutánea, así como de la masa muscular. Y en el laboratorio se pueden observar una disminución de la inmunotinción de la fibrilina 1 en la dermis, y alrededor del 25% de los casos son mutaciones de novo. Se estima una prevalencia de 1 por cada 20.000 habitantes. Por último, veremos la hemofilia tipo A y la hemofilia tipo B. Vamos a empezar a hablar acerca de la hemofilia tipo A, que es de herencia recesiva ligada al cromosoma X y es causada por una mutación en el gen del factor 8 de coagulación en el brazo largo del cromosoma X. Rabinos de la época de 1700 después de Cristo se dieron cuenta de que algunos niños varones, cuando se les practicaba la circuncisión, sangraban de una forma exagerada. No sabían qué era la hemofilia, pero se dieron cuenta que estos problemas del sangrado solo ocurrían en ciertas familias. Aun cuando la circuncisión era una tradición religiosa, los rabinos hicieron nuevos reglamentos para ayudar a estos niños que sangraban. El rabino Judá declaró que un niño que tuviese hermanos mayores con problemas de sangrado no tenía que ser circunciso, y el rabino Simón ben Gamaliel impidió que un niño fuese circunciso porque los niños de las 3 hermanas de la madre se habían desangrado hasta morir. Escritos posteriores a 1700 después de Cristo fueron dando testimonio de apariciones de casos de hemofilia en el mundo. Hay una referencia del siglo XI, donde un médico árabe de Córdoba, España, llamado Albucacín, llamó hemofilia a dicha enfermedad. Entonces, es un trastorno hemorrágico causado por una deficiencia en la actividad del factor de coagulación 8. El trastorno es clínicamente heterogéneo con gravedad variable dependiendo de los niveles plasmáticos del factor de coagulación 8, que son el leve con niveles de 6 al 30% de lo normal, moderado con niveles de 2 a 5% de lo normal o grave con niveles inferiores al 1% de lo normal. Pacientes con hemofilia leve generalmente sangran excesivamente solamente después de un traumatismo o cirugía. Y aquellos con hemofilia grave tienen un promedio anual de 20 a 30 episodios de hemorragia espontánea o excesiva después de un traumatismo menor, en particular en las articulaciones y en los músculos. En las extremidades puede presentarse hemartrosis, que es la ruptura de la membrana sinovial, y enfermedades degenerativas de las articulaciones. En la piel se observa equimosis frecuente, pero no se producen petequias ni púrpura. Y en el laboratorio puede detectarse deficiencia del factor 8, un tiempo parcial de tromboplastina prolongado, tiempo de protrombina normal, al igual que el tiempo de sangrado, y un recuento de plaquetas normal, al igual que la función plaquetaria. Su prevalencia es de 1 en 5.000 varones nacidos vivos. Ahora vamos a ver la hemofilia tipo B. La hemofilia tipo B es causada por una mutación en el gen del factor 9 de coagulación y su herencia es de tipo autosómica recesiva. Es fenotípicamente indistinguible de la hemofilia A, pero esta resulta de la deficiencia del factor de coagulación 9, a diferencia que en el A era el 8, y los hallazgos de laboratorio clásicos en la hemofilia B incluyen un tiempo prolongado de tromboplastina parcial activada y un tiempo de protrombina normal.
Se observa una deficiencia del factor 9 y en el laboratorio pues puede distinguirse esta deficiencia, un tiempo parcial de tromboplastina prolongado, tiempo de protromina normal, así como un recuento de plaquetas y una función plaquetaria normal. Y pues aquí como conclusión, podemos decir que es importante para el odontólogo conocer diversos tipos de enfermedades, reconociendo sus características clínicas y laboratoriales, ya que, aunque no lo parezca, no estamos exentos de recibir algún paciente que pueda padecerlas, y así poder realizarle los tratamientos adecuados. También considero que es relevante saber explicarlas al paciente y orientarlo en dado caso de que él no esté informado acerca de sus padecimientos, ya que en muchas ocasiones podríamos ayudarlo a tener una mejor calidad de vida orientándolo principalmente a la prevención y en algunos casos a que pueda comenzar pues con algún tratamiento. Esto en conjunto del paciente, médico y odontólogo.